¿Cuándo se agita? ¿Cuándo se carga? ¿Cuándo qué? No, el MLC. ¿Cuál es el concepto del MLC? 3. Eso es serio, eso es un poquito. ¿Qué es un CAT y mayor de qué? Porque sirve para el gol o para la clasificación de copa. ¿Qué es lama y qué es lava? ¿Acción corta? ¿Pero cuál es? ¿El lama o el lava? ¿Cuál me estás hablando? Un ejemplo de lama y un ejemplo de lava. Ya pues. ¿Qué es bode y para qué me sirve en el EPOC? ¿Cuánto es eosinófilo? No me digan aumento de eosinófilos, ¿no? ¿Cuánto tiene que aumentar? Ya chicos, al final se supone que tienen que responder el 100%, ¿ah? Y solo esto es EPOC. Vamos a tratar de hacer las cosas prácticas, las cosas que les voy a preguntar, a cosas que deben saber, ¿no? O sea, sospecho de EPOC, me parece poco, siento que es EPOC. Hay 2 guías, hay la guía, la GOLD, ya, como buenos días, empezamos del GOLD. En el 2025, si la quieren leer, está más de 200 páginas así limpias, hay resúmenes de enfoques, de bolsillo que no podían hacer. La mayoría de la exposición y la mayoría de preguntas que les voy a poner en el examen es del GOLD. ¿Ya? O las cosas que tienen en común con el GEMA. Perdón, el GESEPOC. El GESEPOC es una guía española de EPOC. Como en ASA, en Gina y en GEMA, en EPOC hay GOLD y EPOC. ¿Ya? Bueno, el EPOC es una enfermedad crónica de síntomas crónicos respiratorios que, bueno, como lo dice la guía, es un poco, no sé, fácil, de que es la exposición en el transcurso de un tiempo y una predisposición genética, o sea, como todas las enfermedades. Tiene su gene, tiene su time y tiene el agente posible. En nuestro caso, el Perú no tiene mucho cigarro, pero sí tiene bastante biomasa. Y algo que no es en la guía y que de repente las cositas que están ahí por cultura general que también vamos a hacer en el curso de la exposición, que puede venir en el examen. ¿Ya? Entonces, el 7% de la población peruana fuma, o sea, un 93% no. ¿Ya? Y lo que sí tiene bastante poco, pero no poco, uno de leña, uno de biomasa, de posta, lo que sea. Este es el GOLD y este es el GESEPOC, ¿ya? Primero la clasificación, que es una de las preguntas que más vamos a desarrollar adelante. La clasificación según el GOLD es ABE. Antes, hace años, hace 2 o 3 años, se dividía en A, B, C, D, E. A, B, C, D. Ahora el C y el D se han convertido en E, pero vamos a ver al final de la exposición. Bueno, al medio. Mientras el GESEPOC tiene una clasificación un poco más con nombres y apellidos. Por ejemplo, acá en el ABE va a tomar síntomas y exacerbaciones. Ahí se van a utilizar escalas que en calidad de exacerbación. Mientras en el GESEPOC hay riesgo bajo, riesgo alto. Y dentro del riesgo alto está el no agudizador, el agudizador eosinofílico y no eosinofílico. Para GOLD y para GESEPOC, la eosinofilia la consideran más de 300. ¿Sí? 300 células. Pero no entiendo cómo 300. Por ejemplo, si un hemograma tiene 10.000 leucocitos, está justo al borde, ¿no? Pero está en lo normal. Y tiene un 2% de eosinófilos, ¿cuántos números absolutos tendrá? 200. ¿Sí? Pero si una persona tiene 5.000 y tiene 2%, ¿cuánto sería? 100. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se les pregunta eosinofilia, neutrofilia, desviación izquierda, o sea, todo, no me digan, es el 3% de abastonados, es el 2% de eosinófilos, no, es en números absolutos, porque depende mucho de los leucocitos totales. Es diferente que te digan el 5% de 1000 a que te digan el 10% de 500. Es diferente. Entonces, no me digan cuando pase el 3, 5%. Es el 7%, es el 10%, no, es el número absoluto. Todo lo que es él. ¿Ya? Bueno, el CAD y números absolutos que vamos a desarrollar más adelante, ahorita no vamos a ver. Entonces hablamos de las formas clásicas según el GESEPOC, es el de bajo riesgo y de alto riesgo. Le
alto riesgo es el no agudizador, que tiene una agudización sin hospitalización. Les pongo eso porque vamos a hacer la clasificación hoy y son casi parecidas. Utilizan mucho, acá utilizan agudización, mientras en el GOL utilizan exacerbación, que es lo mismo. Una exacerbación es aumento de la clínica, aumento de síntomas, empeoramiento clínico. O sea, un paciente con EPOC siempre va a tener fiebre, ¿no? Pero ha empeorado su lista, ha empeorado su tos, ha empeorado las características de su flema. Antes era transparente, ahora es verde, purulento, maloliente, ¿no? Antes yo podía caminar 2 cuadras, ahora no puedo ir al baño y me canso, ha aumentado la lista. O sea, ese aumento de síntomas objetivos, no es que es peor, ¿no? ¿Qué peor? Porque también sus historias clínicas, cuando les doy, te ponen paciente refiere empeoramiento. ¿Qué? Ah, no, eso no le pregunto nada. ¿Pero qué? La disnea, la tos, desesperación, ¿qué? No quiere empeorar. ¿Ya? Y agudizador, que toman más de 2 agudizaciones ambulatorias o una hospitalaria. Que las exacerbaciones del GOL es igual. Entonces, en general, para todo lo que es GOL y todo lo que es SPOC, una exacerbación es superamiento de síntomas. Hay 2 tipos de exacerbaciones. Una que solo se trata ambulatoriamente y la otra que requiere hospitalización. Obviamente la que requiere hospitalización es más grave. Mientras la que tú te das su pastillita, su inhalador y lo mandas a su casa, teóricamente es más leve. Pero si tiene más de 2 leves, o sea que haya ido al médico que haya requerido antibióticos o otro tipo de medicación, ya está mal ese paciente. Mientras si en todo el año pasado no ha ido al médico, esta es su primera vez, entonces podemos decir que tiene mejor pronóstico. Eso nos va a servir para clasificación sea en GSPOC o en GOL. ¿Ya? En el GOL se considera agudización, no la considera agudización, considera exacerbación moderada y severa. Ya, entonces, la definición, pues en cuenta la mayoría va a ser del GOL. Ya, si quieren leer algo, y doctora, quiero leer algo porque la definición es muy importante para mí, leen el GOL. ¿Ya? Entonces, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Que es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, ¿ya? Por disnea, tos, puede ser con o sin producción de escucha, ¿ya? Y o exacerbaciones, ¿ya? Que pueden estar relacionados con anormalidades de las vías aéreas, que pueden producir una de las formas que es la... ¿Qué formas son clínicas del EPOC? Son 2. Enfisematosa, enfisema y bronquitis crónica, ¿no? Entonces debe haber bronquitis y bronquiolitis y o problemas alveolares que forma el enfisema. Son las 2 patologías que desde inicial de medicina nos enseñan, ¿no? EPOC es bronquitis crónica y enfisema, sí. La guía GOL, no sé si lamentablemente o buenamente, se enfoca más a todo lo que es bronquitis. El enfisema lo considera dentro, o sea, todas las características del producto es diferente, que no ahí. Entonces, como lo dije, ¿no? Es el resultado del gene, environment, and lifestyle. O sea, su predisposición genética acerca de lo que haya estado expuesto en el ambiente y cuánto tiempo ha estado expuesto en el ambiente. O sea, lo que la mayoría de enfermedades siempre es, no te dice la gran ciencia. Los criterios diagnósticos, les pongo por si acaso acá el abotagado azul y el soplador rosado. Les pregunto de las prácticas, hay una por una rosa, otro azul, no se acuerdan cuál. Este es el de bronquitis crónica y este es el que era predisponente en el diseño. ¿Sí? Ya, entonces para los diagnósticos, acá, eso tienen que entender, es un patrón obstructivo, es un B1 sobre la capacidad vital forzada menos de 0.7. Los que hayan estudiado la mente y lo hayan leído, la gente lo menciona como 0.75 en la semiología. ¿No? Pero la guía GOL le creo más porque es del 2025 y la gente de qué año es. Ya ha pasado por lo menos unos 10-15 años. Ya, es más, la guía del 2023, la guía del 2021, ya tiene algunas diferencias con la del 2025. El problema de ahora que está de medicina es que las guías, los tratamientos, la evidencia va avanzando con el curso del tiempo. O sea, no sigo los tratamientos que dábamos hace 40 años. Hay más investigaciones, hay más prueba-error, hay más evidencia, entonces se va modificando de acuerdo al tiempo. Entonces, un médico nunca va a pasar de moda si es que sigue. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿y cuál es el concepto
concepto, es que después de la prueba post-broncodilatadora que le doy salbutamol, ¿cuánto le doy salbutamol? ¿Ya he dicho bastante? Ya. ¿Cuánto será el salbutamol para la prueba broncodilatadora? Son 4 PAP o 400 microgramos de salbutamol. ¿Sí? Cada PAP de salbutamol es 100. 100 por 4, 100. Espero que haga su efecto. ¿En qué tiempo empieza a hacer salbutamol? Ya llevaron un fármaco. ¿En qué tiempo comienza a hacer su efecto? Si lo utilizo de rescate debe ser poco, ¿cierto? Es alrededor de los 10 a 15 minutos. Entonces se dice, regresa en 15, 20 minutos y que vuelva a estar la prueba broncodilatadora. Como lo dijeron bien, mejora en el asma. En el EPOC no. Pero acá no consideran la reversibilidad. Acá consideran que a pesar que le hayas dado el inhalador, persiste una obstrucción del 0.6. O sea, no te importa si mejoró 5, 10, 20, si sigue obstruido, ya, en el asma sí es diferente, y se te habla de reversibilidad. A esto voy. En el asma puede haber una espirometría normal. Si no está en crisis, si está tranquilo, puede haber una espirometría normal. Un asmático. Sí, porque usualmente el asmático es reversible, o sea, va a temporadas que está bien, temporadas que está mal. Por eso los asmáticos se rehusan a usar tratamiento porque la mayor parte del tiempo se sienten bien. El EPOC puede haber una espirometría normal. No, está diciendo criterios diagnósticos obligatorios es su espirometría. Pero doctora, él ha fumado 20 cigarrillos por 80 años, ¿cómo no va a tener EPOC? ¿Su espirometría está normal? ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Es cuando hay un patrón obstructivo. ¿Qué es el PET1? En el primer segundo. ¿Qué pasa en una espirometría? En una espirometría tú haces una inspiración forzada, que después lo vamos a ver, puede ser una expiración forzada. Cuando tú botas el aire, es rápido. En el primer segundo debes botar más del 80-90% de todo el aire. Entonces, si tú botas 70% o menos del 70%, quiere decir que algo te está tapando la salida. Te está obstruyendo la salida. Entonces tienes un patrón obstructivo. ¿Sí? El BF1 entonces es el volumen que se bota en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Todo lo que deberías botar y lo que botas en el primer segundo. Esa relación tiene que ser mayor a 70 para que esté normal. Ya. Las presentaciones clínicas pueden ir con disnea, pueden ir con una actividad limitada con la disnea, obviamente. Y tos, con posible expectoración. Ojo, no todas las tos es con flema y todo. Puede ser tos seca. Ya, mira acá dice, ¿no? Y caracterizado por el aumento de síntomas respiratorios llamados exacerbaciones que requieren tratamiento preventivo y terapéutica a medidas bueno, una de las cosas que yo tengo acá para recordarles, porque no estamos tocando mucho fisiología y fisiopatología, porque ustedes ya lo saben, ya lo han dominado, no creo que valga la pena preguntar mucho, es de los tipos de enfisema. Eso también les puedo preguntar. En el grupo pasado sí les pregunté. Hay 3 tipos, usualmente, de enfisema que lo pueden tener en cualquier bibliografía. Una que es acinar distal, uno que es para acinar y el otro que es acinar proximal. Uno es proximal, otro es distal, otro es para acinar. El proximal, la neurotoxina que yo utilizo para acordarme, es si yo fumo, yo estoy en contacto con humo de leña, voy a afectar lo más cerca, lo más céntrico, lo más proximal. ¿Ya? Ahora, si yo tengo neumotórax, tengo bulas, este va a ser un enfisema más distal. Porque si tengo una bula se revienta, pues el neumotórax, pero está más afuera, la bula no va a estar acá en medio. Y el pan significa todo. ¿Y cuándo está todo afectado? Cuando hay enfermedades genéticas, cuando hay la deficiencia de alfa 1. ¿Ya? Entonces, si le pongo paciente que presenta neumotórax y se evidencia lesiones enfisematosas, distales, ¿usted qué tipo de enfisema sospecharía? Distal. Paciente que se le detecta déficit de alfa 1 antitripsina. ¿Qué enfisema espera encontrar? Claro que no es regla, ¿no? Pero es como que un poco lógico. Bueno, en la fisiopatología hay irritantes que van a activar las células epiteliales, macrófagos, van a activar toda una línea de cascada.
complicada que va a producir dos efectos importantes que les importa acá. Lo que va a haber acá, va a haber proteasas, y las proteasas, proteínas, asas, destrucción de proteínas. Entonces van a destruir las proteínas de las paredes alveolares y pueden producir enfisema. ¿Sí? Ahora, estas proteasas también pueden producir una hipersecreción de moco y pueden producir también una hiperactividad bronquial llamada bronquitis. ¿Sí? Hay una hiperplasia de células mucosas y ruptura de células alveolares. No nos va a preguntar mucho. Ya, en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Va a haber una obstrucción del flujo del aire y por lo tanto va a haber una pérdida de la elasticidad por atrapamiento aéreo. Doctora, no entiende el atrapamiento aéreo. Entonces, cuando uno toma una respiración profunda, ¿no? Ese es el volumen dinámico. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Si yo hago una inspiración forzada, boto más aire. Si yo hago una expiración forzada, boto más aire. ¿Sí? En un atrapamiento aéreo, como yo no puedo botar aire, usualmente boto menos del 70%, va a quedar un aire, ¿no? O sea, no boto esto, boto este poquito. Porque no puedo botar, porque está obstruida mi vía. Boto menos del 70%. Entonces quiere decir que va a haber más aire que se quede en el pulmón. Eso se llama atrapamiento aéreo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, yo le doy broncodilatador, no broncodilatador, va empeorando. Si le doy broncodilatador, puede mejorar, pero no llega a su base. Por eso es crónico, es no reversible, no va a mejorar. O sea, no es de que te voy a dar y te pongo a disminuir. Tú tienes pepón y siempre vas a tener pepón. ¿Sí? El asma puede normalizarse por temporadas, en la diferencia con el EPOC. Entonces, las causas, patogenia, primero, genéticas, mencionamos el déficit de alfa-nutripsina que produce el enfisema vacacinal. ¿Ya? De acuerdo a, por ejemplo, también acá están agregando otras etiologías que antes no se consideraban. Antes pensaba, fumas, tienes EPOC. Cocinas con leña, tienes EPOC. No, acá ya no. Acá ya están considerando otras posibles causas de un patrón obstructivo que después del broncodilatador siga obstructivo. ¿Sí? Una de esas es que hay problemas en el nacimiento, como nacimiento prematuro, hipoplasia pulmonar, etcétera, etcétera. Ellos lo que hacen es un poco más temprano. Y eso es lo que conocíamos antes, ¿no? El humo del cigarrillo, el fumador pasivo también, el vaping. ¿Cómo me dicen que ustedes vapean? Yo no sabía del vaping, hasta que me han quitado mi ignorancia. Me han dicho, doctora, uno de mis hermanos vapea. ¿Qué es vapear? Es de los cigarrillos electrónicos, que yo no sabía que había de sabores y todo. Y acá, como mi esposo, los arquitectos, estaba grandes. Nosotros no tenemos fama de ser cabañis. ¿Cómo podríamos? Me gustan los cabañis ni el cigarrillo. Ustedes más de chela, de sus, no sé, de comida. Papá, no es síndrome metabólico por eso, porque la comida así. Pero así que hay cardiólogos que fuman nada. Y también hay endocrinólogos. Todo ahí está bien, ¿no? Pero, o sea, así que digan, pues, por los arquitectos se tienen nada. Ya. Y la exposición también, ¿no? Dicen, ¿no? Pero no hay mucha evidencia de la exposición a la contaminación, al smoke. Y los que están, eso es muy importante, los que están relacionados a infecciones o secuelas de infecciones. En nuestro medio, ¿qué es esto? Asociado con tuberculosis. Las tuberculosis pueden dejar bronquiectasias. Estas bronquiectasias al final pueden hacer un patrón obstructivo que no revierte cuanto a la prueba broncodilatadora. Y tiene ronca silva, y tiene tos, y tiene todas las características, pero nunca puede subir. Pero es porque tiene cicatriz, entonces se llega al diagnóstico. Entonces el diagnóstico no es hipercapnia, no es de que fuma y tiene problemas de reducción. El diagnóstico son síntomas crónicos, que tienen un patrón espirométrico obstructivo que persiste obstruido después de la prueba broncodilatadora. Eso sí, taladreado acá, ya, taladreado. Y bueno, esto es lo que les da a carcomer y les va a hacer dudar mucho la asociación de POC y asma, que antes nosotros llamábamos como overlap, que
que cuando hagan asma tienen que ahí comenzar a aprender sus antenitas de vinil, porque va a haber mucho problema entre asma y POC, porque pueden estar juntos. ¿Ya? Y para estar juntos tienen que tener criterios. ¿Cuáles criterios? Por esos criterios es asma, por esos criterios es POC. ¿Pueden estar juntos? Sí. Pueden ser completamente diferentes también. Y no se preocupen, eso es un dilema de todo el día, porque por ejemplo yo paso visita y el paciente es mi doctora, pero ahí al lado el médico que ha pasado me ha dicho que parece COVID. Y yo, no, pero para mí parece asma. Y el que viene el día siguiente, no, para mí parece un reclamo. O sea, entre mismos neumólogos es difícil llegar a una decisión completa. Entonces tienen que leerlo bien para justificar su voto. En el examen yo tratar de que sea más EPOC que asma, y la doctora yo creo que iba a poner más asma que POC, ¿no? Pero hay cositas que nos puedan confundir. Entonces tienen que saber conceptos claros para saber cuál es cuál. Ahora, por ejemplo, si es una persona alérgica, pero que ha fumado toda su vida, inicia con sus sistemas respiratorios a los 50 años, ¿más te vas para asma o más te vas para EPOC? EPOC, le da. Y el asma se inicia un poco más temprano. Ahora, es una mujer gordita, mayor, que empieza los síntomas después de su segundo embarazo, sí, barronca, todo eso, no es alérgica. Se van para asma o para EPOC. Asma. Es que hay un asma que es alérgico y un asma que no es alérgico. Un asma TH2 y un asma no TH2. Y el no TH2 usualmente son mujeres con sobrepeso que empiezan en la edad adulta. Y en ningún momento te hablan de un factor de riesgo como para pensar en EPOC. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces ahí está, o sea, pero puedo decir, pero traigas una señora y se supone que el asma es alérgico y es en niños. No, no todo el asma. Por eso cuando le expliquen el asma iba a ver la clasificación, los fenotipos actuales. Ya. Algo que tienen que aprender, taladrearse y para hacer historias clínicas y que probablemente el teórico práctico, si te toca conmigo, se pregunta. Especialmente si votan conmigo, pero ustedes no votan conmigo. Pero bueno, el tabaco, el índice de pack year de los paquetes año, IPA, que se dice en español, más de 10 años, ¿cómo se calcula? Un paquete al día por 10 años. Es la cantidad de cigarrillos por la cantidad de años entre 20. Por ejemplo, y eso también les pongo, una vez les puse, no, fuma 10 cigarrillos diarios, fuma 30 años. ¿Cuántos pueden ir? 10, 20, 30 y te pongo las alternativas. Esta es una pregunta exacta. Porque eso es necesario saberlo. Ahora, hay bibliografía. Yo sí les pregunto, les voy a preguntar del Word. Si ustedes encuentran bibliografía, te hablan de 20, de límites. Y así, mientras haya más estudio y más evidencia, esos niveles van a ir cambiando en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Entonces, o sea, yo para no confundirlos, duerman, lloren, suspiren con el Word para EPOC. Si les voy a preguntar algo que va a ser muy específico, va a ser del Word. Si es muy general, bueno, eso lo sabe hasta, no sé, no quiero hablar mal. Mientras la biomasa es el número de horas por el número de años. Por ejemplo, las señoras usualmente del campo cocinan, digamos, 7 horas diarias, entre 2 horas de desayuno, 3 horas del almuerzo, 2 horas de la cena, más o menos, ¿sí, no? 7 horas diarias, lo cocinan pues desde que tienen 10 años y tienen 60 años, 50 años. 50 por 7. ¿Qué? Va a ser 200. Tienen mucho más riesgo de muerte. Claro que no es una regla, pero es como que te ayuda a inducir. Claro que sí es mucho más el Bangier y las horas de masa. Ya no tienen riesgo poco, pueden tener inclusive riesgo a cáncer, ¿sí? Sobre todo de los carcinoma. Que ese ya explicará el tema de cáncer, no quiero entrar. Ya, por ejemplo, acá me pasa que es panacinal, pero puede ser otro para mí. ¿Cuál de los tres sería? Que no sea panacinal, no sé qué andas. ¿Qué? Listar. El listar, porque está haciendo bulas periféricas que se pueden romper y pueden hacer neumotores. ¿Sí? Entonces el enfisema son como alveolotes, como se vuelvan alveoles grandes, bulas grandes enfisemas. Lo enfisema como, esa es una buena pregunta. Una bula usualmente son periféricas y son redondeadas. ¿Ya? Mientras el enfisema es ruptura de alveolos, de las paredes alveolares. En realidad, los enfisemas se dan por diagnóstico
Tú puedes tener la sospecha, te parece, te tinca, pero si no tienes patología, tú no puedes decir que es el enfisema. Ya. ¿Qué? ¿Qué digo? Después de todo lo que he dicho anteriormente. Ya, una bula suele ser más redondeada, periférica, que tiene bordes definidos. Mientras el enfisema es ruptura de paredes alveolares. Ya, la trayectoria de fusión, por eso sí es medio complicado, porque lo que quiero que entiendan es que el diagnóstico de EPOC se hace a partir de los 40 años, porque necesitas una exposición. O sea, vamos a decir, sí, yo he fumado 40 años, ¿cuántos años tienes? 42, o sea, no puedes. Saquemos de los 2 años, no. Tienes que tener un periodo de exposición para poder decir que ese ha sido causa-consecuencia. Entonces no se puede diagnosticar en personas de 20 años, 30 años. Ahora, hay personas que tienen síntomas, pero las espirometrías salen normales, o al revés, las espirometrías están saliendo medias obstructivas, pero no tienen ni tos, como salen los exámenes ocupacionales. No, que no tienen ni tos, pero por el examen es obstructivo, no parece asma, porque no es alérgico, entonces puede ser unos casos raros de POC que los clasifican entre esto, ¿no? Por ejemplo, un pre-POC dice que es entre los 20 y 50 años, a más joven de lo normal, con síntomas que tienen daño estructural, pero su espirometría es normal. ¿Ya? Eso no es complicado de entender, inclusive, ya, por ejemplo, hay otra, ¿no? Que es el TRIMS, que es que el B1, la capacidad vital forzada, está más del 70%, o sea, no está obstruido, pero si tiene un B1 ya disminuido, pero no llega a ser menos del 70%. Entonces, acá hay un poco de... Entonces, eso no es EPOC. Entonces, todos estos pacientes que no cumplen los criterios completamente que les he mencionado antes, se observa, se sigue sacando espirometrías y se sigue viendo cómo va evolucionando el tiempo. Esos tienen más predisposición a hacer EPOC después. Síntomas para considerar EPOC. Ya, algo que tienen que tener en consideración, la disnea es progresiva. Progresiva. En el asma, disnea bien, no empeora. En el EPOC, empeora en el transcurso del tiempo. Empeora con el ejercicio, eso se tiene igual que el asma. El asma también es intolerante al ejercicio. Es más, hay un neumólogo pediatra del Yanaguara, el doctor Cabarre, cuando yo hice neumología pediátrica cuando estaba recién dado, nos hacían correr como cuyes a todos los niños. Con los que comenzaban a toser o con los que comenzaban a cansarse, los separaban de un lado. A descartar glucometría, y luego espirometría si su edad lo permitía. Y los que no tosían y no se cansaban a su casa, no son asmáticos. Es una prueba. O te ven pruebas que los haces caminar en las caminadoras y después sacas espirometría pre y post y ves si hacen constricción o no. ¿Ya? Empeora con el ejercicio. Es persistente. En el asma, no. En el asma, por temporada sí, por temporada no. WIS. ¿Qué es WIS? Similares. Constantes similares. Me silba el pecho, siento que tengo un gato en mi pecho. También puede ser roncantes, ¿no? Pero es un poquito más sensible a los similares. Me ronca el pecho, me silba el pecho. ¿Ya? Y la historia de factores de riesgo, ¿no? Si fuma, si el esposo fuma, si está expuesto ocasionalmente, etcétera, etcétera. Si ha tenido tuberculosis, infecciones respiratorias en la neumonías, en la niñez, si le ha dejado cicatrices, etcétera, etcétera. Por caso, en infecciones. Tengo mucho cuidado cuando dicen, es que tuvo COVID y el COVID le ha dejado una fibrosis full en el pulmón. Ha estado inmóvil, ¿no? Hasta con oxígeno, no suena algo como gripe, pero esa gripe y la fibrosis. ¿Tiene relación? No, el que ha estado intubado 5 meses y casi se muere, es que ha tenido inflamación pulmonar, neumonía cólica. Tiene más riesgo de hacer cicatrización que el que le ha dado una gripe pasajera. Como que ha tocado solo la vía aérea alta y me ha llevado a la baja. ¿No? Pero a todo el mundo le echa la culpa al COVID. En su historia clínica no me pongan, ¿no? Paciente que después del COVID presenta. ¿No? Tiene que averiguar si ese COVID ha sido severo para considerarlo como antecedente que ha podido producir esa fibrosis. Ya. Las enfermedades que tenemos que diferenciar, como les digo mucho, las intratorácicas, el asma.
Ahora, hay pacientes que tienen cáncer pulmonar, estoy de acuerdo. Pero un paciente por consultorio me dice, doctora, tengo tos, lo reviso, silba, ronca. ¿Eres alérgico? No. Te voy a sacar una inmunoglobulina E, te voy a sacar, te voy a dar inhaladoras. Si no mejoras, regresas con placa, porque viene sin. Regresa y un tumor. Sí, los tumores pueden silbar y roncar, si no obstruyen completamente la vía aérea. Tuberculosis, obviamente, un paciente que está tosiendo 2 meses no va a decir, sí, parece todo, ¿no? Una manchota. En nuestro medio, tuberculosis, sospechan hasta el compañero que tose mucho al lado, una plaquita ahí, vamos, ¿no? Bronquiectasias, obviamente secuela o otras formas. Falla cardíaca derecha, la falla cardíaca derecha también puede producir congestión pulmonar y también puede toser. PEPIT, fibrosis, comúnmente, coloquialmente llamada fibrosis. Y una tosis hepática, que no sabes por qué, chute. Extra torácica. Las extras torácicas que producen tos crónica, la rinitis alérgica. Todo lo que irrite, inflame la arteria puede producir tos. El síndrome del goteo postnasal. O sea, tiene un goteo postnasal, irrita la arteria y produce tos. El síndrome de las vías aéreas superiores, entonces de la vía y lo que más me importa es el reflujo gastroesofágico. Si yo tengo gastritis, tengo un reflujo, el reflujo va a irritar la vía aérea por abajo y puede producir tos. A veces nos pasa, ¿no? Todos se vienen, es inmunoglobulina E, a ver, vamos a montar con inhalador, esto es hoy. Entonces, sí, no me demos las pastillas, doctora, porque tengo un reflujo que hasta se me viene. Y después del mismo reflujo hasta que te está produciendo una pausa. Ya, eso es lo que quiero que me entiendan, me memoricen y todo. Ya, esta es una prueba de hace 2 meses de la clínica ocupacional de los tiroides. Ya, el LLM es el límite inferior de la normalidad. O sea, para esa persona, para esa edad, para esa talla, para ese peso, es lo mínimamente esperado. Lo mínimo. ¿Ya? El límite inferior de la normalidad. Entonces, para esta persona, lo mínimo esperado, por ejemplo, en el B1 sobre la capacidad vital, cosa que es ahorita lo que les interesa, es 72. ¿Sí? Ese es un parámetro, porque inclusive hay ponencias que nos ponen, ¿no? El límite inferior de la normalidad versus el 0.7 de poco. ¿No? Conversatorio de neumólogos. Hay neumólogos que siguen apoyando que el límite debe ser el límite inferior y otros, pero si la guía te dice, mejor no procedemos de la guía. De hecho, la guía no han sido improvisados, nosotros somos más improvisados de todos los que se han hecho la guía. Pero debaten, no, pero que el límite inferior se ha demostrado que hay subdiagnóstico, el otro de infradiagnósticos, entonces. Y hay mucho debate, ¿ya? Bueno, pero de esta persona, el best ha salido 64.7. ¿Sí? ¿Está bajo 70? Sí. Sí. O sea, teóricamente es un metro centímetros. ¿Está debajo de 72, que es un límite por la normalidad? Sí. Está a 64, ¿no? 64 está menos 62, sí. O sea por límite inferior a la normalidad, o sea por lo que te dice la guía por está un patrón obstructivo. ¿Se entendió este patrón obstructivo? Porque ahí están notando conmigo, a ver, esa es geometría. ¿Qué miras para ver si es hiperfoco o asma? Están ahí, ¿no? Tiene que ver el B1 y la mejor prueba que han hecho. Ya no se miran los porcentajes como antes. Antes sí se miraban. Ya, este tiene 64.7 y está menor de 70. Yo le hago una prueba post-broncodilatadora y si sigue, por ejemplo, en 68, es el poco. Así he subido de 64 a 68. ¿Me entienden? Eso es como que ahí es el por ejemplo, en este, ya como les dije, ¿no? Es botas el aire y en el primer segundo tienes que botar más del 70-80% para decir que es normal. ¿Lo agarró? Lo que falta. En el primer segundo tienes que botar la mayor parte. De 5 litros que tenías que botar para tu edad, para tu peso, tú botaste 4 en el primero. Eso te da un 80%. Teóricamente es normal. Pero yo te hago botar y se demora en salir todo el aire. Porque yo estoy obstruyendo las salidas, se demora en salir, o sea, no sale rápido, sino como que tiene ahí un tope que no lo deja salir. Entonces en el B1 ha salido 1.8 y de toda su capacidad vital es 3.2. ¿Cuánto es el porcentaje? Es 0.56. Está recontra obstruido. ¿Sí? Otra cosa, para medir la gravedad, según el GOL,
se toma el B1 para considerar la gravedad. Y ahí se toma porcentaje. ¿Este en cuánto está? 87. ¿Se acuerdan este número? ¿Ya? Ok. Si el B1 está en 87, estaría en 1 mol de gravedad. Mientras tenga menos B, tiene más, teóricamente, severidad de la obstrucción de la vía aérea. Obviamente, si vota 1, ya está muy poquito, ¿no? Si voto 20%, ya ahora está. Aunque vote un 80, 70%, está bien, ¿no? De lo predelimitado para esa persona. Del predicho, dice. Ahí sí considero el predicho, ¿no? Pero en la división sí considero un número exacto. Listo, algo que tengan que tener acá en el número anterior. No, bueno, esta, ¿no? Entonces, le hago una prueba. Si está el B1 sobre capacidad vital usada mayor a 0.7, no es poco. ¿Sí? Si está menos, es poco. O sospecha de poco. Hago la prueba post-broncodilatadora. Si aumenta, o sea, ya no está en 0.7, quiere decir que hay una respuesta broncodilatadora y se necesita más estudios para descartar. Pero si sigue igual 0.7, 0.7, a pesar de meter los kilos y kilos de salbutamol, se confirma el efecto. ¿Sí? Entonces, lo repito por enésima vez, es cuando el B1 en la capacidad vital forzada está obstruido a menos 0.7, que después de la prueba broncodilatadora sigue en 0.7. ¿Okay? A eso quiero que quede claro, taladreado. Y lo que vamos a comenzar, y eso se le va a explicar porque en eso sí le puedo preguntar en el examen. Paciente con CAT, con todo, ¿qué es A, B o E? ¿Qué tratamiento es? Etcétera, etcétera. La clasificación que se da en el POL es A, B, E, como lo mencionamos al principio. ¿Cómo es A? El A ha tenido 0 o una exacerbación moderada. ¿Cuál era moderada? Que no requería hospitalización, que no ha llegado a una hospitalización. El E, independientemente del MRC o del CAT, independientemente, si tiene más de 2 exacerbaciones o más de una hospitalización, es E. Antes esto se dividía en 4. Consideran como que A, B, C y D. El D era el más grave y así, ¿no? Pero se ha demostrado que independientemente de la DIS y del CAT, si es que tiene exacerbaciones o sea hospitalizado, ya está fregado. Ya es como que es un criterio de gravedad. Ahora están tomando mucho más las exacerbaciones y las hospitalizaciones como gravedad que las otras escalas. ¿Sí? A, B y E. En las prácticas, porque no sé si me toca con ustedes. A, ¿qué es? Ay, no parece que estaba bajito, pero ¿qué características hay? No me acuerdo. El MRC de 0 a 1 y el CAT menos de 10. Y el MRC mayor de 2, el CAT mayor de 2. Doctores, que el MRC lo complicado en serio, ahorita no. El 0 es la falta de aire que solo hay ejercicio intenso. Bueno, todos nosotros tenemos diseñado 1, 2, no, 0 ya es mucho pedir. 0 lo tienen los atletas que hacen ejercicio. Nosotros los comunes que tengamos un índice masa corporal más de 25, ya estamos en MRC1 o MRC2. Ya, el MRC1 es falta de aire al correr en el suelo a nivel, corriendo, no es caminando. O subiendo una pequeña pendiente. Ya, o sea, tú subes una pequeña pendiente o comienzas a correr y ya te comienzas a cansar rápidamente. El grado 2 es ya camina, acá ya no corre, no puede correr, acá ya camina y se cansó. Camina lento más que la mayoría de mi propiedad. ¿Ya? O sea, todos nosotros ya vamos a comer hamburguesas para allá, todos vamos, y los que están quedando atrás, ya ellos tienen que verse luz. También, o sea, no es que están viendo el celular, ya son los. Y el grado 3 que les he preguntado, porque es algo mucho más objetivo, es de que para respirar cuando ya camina 100 metros. ¿Sabes que nunca se cansa cuando camina? No, ¿cuánto? 2 cuadras, 3 cuadras, 100 metros son aproximadamente 2 cuadras. ¿Ya? Entonces el que camina 2 cuadras y se para, ya tiene que ir al grado 3. O sea, ya estamos pegados a la llave. Y el grado 4 es que ya le cansa ir al baño, hacer cosas dentro de la casa. No necesita salir y caminar los 100 metros. ¿Se entendió? Ya. Porque los ejemplos les voy a poner en mereciendo.
puntuación. Mientras más puntuación tiene, está más mal. Mientras menos puntuación, está mejor. El corte que considera la guía es 10. Ya, el CAT es una encuesta exclusivamente para el enfoque. ¿Ya? No la usan en otra manera. No les voy a pedir que se aprendan cuáles son los ítems, solo me importa que se escape más de 10 o menos de 10. Porque si ustedes están en un hospital, buscan CAT en su Google, les va a salir y le pueden inclusive poner la puntuación. Pero me importa que van a buscar. Ay, no me acuerdo qué escala, pero no me acuerdo qué escala era. Pues, ¿qué vas a crear? ¿No? Entonces tiene que saber como que nombres, apellidos, para poder buscar y poder salir de la duda. Ya. Entonces se considera el MNC y el CAT. De acuerdo a eso, se va a ver. Entonces, como vamos a regresar a la clasificación, entonces, si tiene un MRC entre 0 y 1, o sea, un MRC como ustedes y yo, que creo que todos tenemos mínimo 1, y un CAT menos de 10, está en el A. ¿Sí? Si tiene un MRC más de 2, o sea, 2, 3, 4, o sea, ya se cansa con la misma edad, ya se cansa en 100 metros, o ya no puede ni salir de su casa porque se cansa para ir al baño. Si tiene un CAT más de 10, ya es un nivel medio. Y para arriba y para abajo son los niveles de exacerbación. ¿Sí? Ya, el CAT es el POC Assessment Test, el test relacionado al deporte. Ya. Y algo que también les pregunté al principio, ¿qué es BODE? El BODE es un índice que no me sirve. ¿Han visto en la clasificación AB algo de BODE? No. El BODE es para medir la supervivencia, el pronóstico, cuánto va a sobrevivir, se va a morir pronto, etc. No te sirve para ver tratamiento, clasificación, solo supervivencia. ¿Ya? Y se utilizan muchas enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, si tiene un índice de masa corporal menos de 21, que está bueno, que viejo, va a tener más o menos supervivencia. Menos supervivencia. Acá no consideran la obesidad, bueno, consideran solo la diabetes. Si tiene un B1 más pequeño, o sea, 35, 36, va a tener más o menos supervivencia que el que tiene 65, 50. Va a tener menos supervivencia. Mientras más puntaje tenga, está fregando. ¿Ya? Entonces, si tiene una disney 0,1 a la 4, el 4 va a tener menos supervivencia. El otro es la capacidad del ejercicio. 6 minutos. O sea, ¿qué hacemos? Hacemos una línea y les ponemos ahí lineecitas. Con cronómetros, un cronómetro y una escala, comienzas a hacerlo caminando. Caminar hasta ver hasta cuándo se agita, cuándo comienza a toser o cuándo ya no quiere ser una prueba. Entonces está bien, si camina más metros, camina más de 350, tiene mejor pronóstico que el que camina mejor de 150. Ese es un factor, el doble, más del doble. ¿Sí? Y hay otra que es modificado, que en vez del E, que de esta escala de los 6 minutos, toma el número de exacerbaciones. O sea, todas las haciendo las benditas exacerbaciones. Entonces, si ha tenido 0 exacerbaciones, va a tener mucho mejor pronóstico que el que ha tenido más de 3 exacerbaciones. ¿Sí? Entonces, si tiene estos puntajes, el que tiene más tiene que ir un 60% de la más probabilidad de sobrevivir en los siguientes 4 años. Eso también es supervivencia. No te va a medir la vida, no te va a medir el tratamiento. Es supervivencia. ¿Sí? Ya, el tratamiento de un EPOC estable. Primero tenemos que disminuir los síntomas, tenemos que aumentar la tolerancia al ejercicio. Acá medicina física también nos ha derivado para ver que les enseñen a respirar, enseñan a hacer caminatas cortas, o sea, que les ayuden a mejorar la tolerancia de esos ejercicios. Si a mí me ponen al gimnasio, soporto 20 minutos. Si me mandan todos los días, como que acá un mes ya podré. Pero solo es hipotéticamente, no tengo tiempo. ¿Ya? Y reducir el riesgo. Acá me importan mucho las vacunas. ¿Qué vacunas están obligadas en el programa de pacientes diagnosticados con EPOC? ¿Cuáles? Neumococo, ¿qué más? Influenza. Influenza, ¿qué más? ¿Será que se ha agregado ahora uno? Entonces, para los diagnósticos, síntomas, los factores de riesgo y respiro.
4 los síntomas si tienen CAS o MDC y se considera, de acuerdo a las observaciones, si es un color A, B o M. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? Cese del tabaco, bueno, es obvio, ¿no? Si es que el tabaco le está produciendo el detox, le dije que está fumar, sería bueno. No digan tampoco, no, ya no está hecho, así es que, estoy fumando, ¿no? O sea, va a empeorar todavía los síntomas y va a aumentar el número de observaciones. Algo que siempre les hago a todos los alumnos para que se sientan mal y lloren en su casa. La persona que se levanta y fuma su primer cigarrillo 5 minutos, en el lapso de 5 minutos, tiene un puntaje de 3 en esta escala que es adicción al cigarro. ¿Ustedes cuánto se demora en agarrar el celular? Se levantan, ni siquiera han abierto el ojo y ya están estirando la mano. Y ojalá fuera para apagar la alarma, ¿verdad? Miguel, es para apagar la alarma. Así, pero apaga la alarma y lo dejas. No. Y como vuelve a sonar, se queda mínimo 10, 20 minutos en la cama viendo el Instagram, viendo el WhatsApp y recién se levanta. A mí me revientan el celular, porque no respondo hasta las 8. Es más, yo ya me olvidé el celular en mi casa, porque me levanté, apagué la alarma, me puse a cocinar y puse a ver a mis hijos a comer y todo. Y me salí al hospital, y cuando estoy saliendo al hospital, en la movilidad de mis hijos, en mi celular. Lo he dejado a la hora de cama. Ustedes quisieron olvidar el celular. Se olvidan primero la comida, el libro, el esteto, las prácticas, pero el celular no. Y la de la molestia doctora, pero va a regresar. No, les digo, mi esposo ya sabe que me he olvidado, entonces los alumnos irán al hospital y me buscarán. Pero pues, no se va a morir nadie por 4 horas que no conteste. Ustedes pueden dejar 4 horas el celular. Regresa, no les importa regresar tarde a las prácticas. Nada, regresa que el taxi. Y ya pues mi esposo me dijo, pero si tienes pacientes, digo, bueno, pues ahora que no contesto y ya me vas a tener pacientes. Bueno, ya le mandé a la chica que me ayuda con ustedes que vaya, lo recoja y me lo llevo a las 11 a 12, pero nadie se murió de 11 a 12. Nadie se va a morir. Ustedes atienden emergencias. Y los emergencias están pendientes del celular con ustedes. En mi cara todavía bien. Estoy dando la práctica, pasando la visita y todos. No me estoy apuntando a la visita. Yo prohibido celulares. Es que esa es adicción, chicos. No es normal que todo el mundo ya lo ha normalizado. Y les pongo esto, no por. Pero sí porque hay desde 5 minutos. O sea, no es de que ustedes apagan la alarma, lo dejan y se levantan, se bañan. No, mínimo tiene que estar 10, 15 minutos negociándolo y recién, no, sí que hacer recién se meten a la ducha o dice su mamá, ya, tomar ese recién. Si no, es en la media hora, los sábados se levantan y están en el celular. Es que se separaron de la cama y está el celular. Pero yo peleo con mi esposo porque yo estoy ahí en la cama viendo tele, yo soy, no sé, cualquier cosa. Vamos a ver una película, ya, está con el celular. Prendemos la película y sí, ¿vas a ver la película o vas a ver el celular? Le digo. O sea, y mi esposa arquitecto, es que nadie se le va a morir. Y a las 8 de la noche no se construye nada, pero le digo, ¿puedes dejar? Pero en mi caso sí, no me puede llamar, porque a veces me llaman, me dicen, doctora, el paciente de la cama tal nos ha fallecido, va a ser certificado mañana, o busco la empresarial, me llaman. Pero a mi esposo, se ha caído la construcción a las 10:30 de la noche. Ustedes, es necesario que respondan a la. Yo, por ejemplo, me da risa porque los de la queja son de grado. ¿A qué hora te he contestado ayer? A las 5 de la mañana. Porque a las 9 yo ya no tengo el celular. A las 5 me levanto para cocinar. O sea, y es más, a las 9 de la noche así me llama el presidente a la República, yo no contesto. El celular ya está apagado en silencio y no es 15. ¿No? Entonces, esas cosas que tengo práctica, si quieres saber que yo tenía que venir. Y a las 5 después que te he respondido a las características que tú tienes, el cronograma, ay, si quiero que la tapa, no, me han dicho que hoy ya es como, hubiera tenido que hacer muchos malabares, porque solo tengo el niño hoy día hasta las 3 de la tarde, tengo que correr. Ya, chicos, en cuanto a las vacunas, como les mencionamos, influenza, COVID y neumococo puntual. Pregunta de examen. Ya, sí o sí. Entonces, todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas, EPI, que tengan fibrosis, que tengan EPOC, asma o enfermedades crónicas no neoplasias, todo eso siempre está indicando
Esa es la pregunta. Ustedes comunes mortales, no. Pero se supone que porque somos personal de salud, sí. Solo por su protección. Pero obligatorio esas personas que tienen un abuelito que tiene hipo, díganle, vacúnate. No, soy antivacunas, vamos a hacer el chip. Bueno, entonces cuando te den neumonía, no llores. Porque ellos son los que más se complican. Si les da neumonía a ustedes, si les da antibióticos, se mejoran. Si da neumonía a un abuelito con un poco de fibrosis, ruega, una pellora, no sé. Pero si hay vacunas, deben vacunar. Como tengo unos amigos que son antivacunas y no quieren vacunar a su hijito de 1 año, yo casi me enrocho porque a mis hijos hay vacuna contra influenza y yo los hago vacunar en el colegio. Mi hijito llorando. ¡Ah, me has firmado que me han vacunado porque le has hecho esto! Pero es que la vacuna es la única forma de protegernos. Sobre las antivacunas. Sobre. Que el autismo, entonces el autismo le queda siempre. Solo quedan considerados esquizofrénicos, otros problemas mentales. Por ejemplo, los niños enfermizos, ay, este niño se enferma cada rato. Toca agua, se enferma. Anda sin zapatos, se enferma. Por eso viene la idiosincrasia de que no camines sin zapatos porque te enfermas. O no salgas con el pelo mojado porque te da neumonía. Es porque estos niños que son predisponientes, tienen una hiperactividad bronquial, son los niños asmáticos. No son niños enfermizos. Pero antes no se diagnosticaba, porque antes no había mucha espirometría, no había inmunoglobulina E, no había estudios que aclarasen eso. Ahora sí hay. Entonces hay más diagnósticos. ¿Cómo antes no existía? Siempre ha existido, solo que había un infradiagnóstico con muchas enfermedades. Ya, tratamiento, esto es lo que tienen que saber, memorizar, llorar y todo. Lava y lava. Lava, L es de lobo, larga duración. Saba y sama es short, corta duración. Está en inglés. Lama, BA viene de beta agonistas. Ah, sí, verdad. El lama es antimuscarínicos. Ah, no. Entonces, un SABA short, de corta duración, conocido, que ya lo hemos mencionado, es el fuerte. Un SABA. Salbutamol, con todo. Salbutamol. Salbutamol es el más común enunciado que contiene tos, gripe, hasta el de la farmacia te da. El salbutamol. Es un SABA. SABA, short action de beta 2. No sé cómo se llama. Ya, beta agonista. SABA. Este es largo, este es long. Entonces está el formoterol, el salmeterol. Todo terol, el largo. ¿Ya? Lama. Lama es un antimuscarínico de larga duración. Long action. Y otro, el más conocido, pero no es Lama, sino es Sama, es el parecido a salbutamol, que siempre lo utilizan. Bromuro de hipatropia. Entonces, un SABA es el salbutamol y un SAMA es el bromuro de hipatropia. Es la verdad. Entonces, para el A, que es el más suavecito, el más fresh, porque tiene un MRC bajo, o sea, tiene muy poca disnea, tiene un CAT bajo, o sea, tiene pocas complicaciones, pocos síntomas, y tiene pocas exacerbaciones, además light. Solo si utiliza un broncodilatador. Broncodilatador, ahí sí consideramos los shorts, el SABA y el SAM. O sea, salbutamol y bromuro de hipatropia para los pacientes. ¿Sí? Les hago mucho hincapié en Lama, el ABA, el SABA y el SABA, porque en asma, en las guías, no te van a decir, ay, un beta 2 de acción larga, un beta, no, te vamos a poner LABA todavía que lea. Ya, que son siglas internacionales, que sí o sí se las tienen que aprender. Los doctores, que yo quiero leer asma, ahorita del GINA, del hierro, perfecto, léelo y te van a venir así, no te van a venir. Beta 2 agonistas de acción larga, no te va a venir a esa abreviación. Como MRC, así también te vienen estos. Entonces tienen como que reconocerlos. Si me salen hipocráticos, se les puede preguntar. Tiene un LAMA, tiene un SABA. Entonces el grupo A es un broncodilatador, el más suavecito. ¿Sí? Salbutamol y bromuro de hipatropia. En el
grupo B está un poquito peor, pero no tienen muchas exacerbaciones. En esto utilizas LAMA más LAMA, los dos. En el grupo E, igual, usan los dos, pero acá ya consideras utilizar corticoides inhalados sistémicos. A diferencia que en el asma, el tratamiento es efectivamente corticoides inhalados sistémicos, acá no. ¿Ya? Y si solo los eosinófilos aumentan más de 300, si hay eosinofilia. Si no hay eosinofilia, no se recomienda corticoides inhalados en pacientes con EPOC. ¿Sí? Solo sepan LAMA y corticoides si tienen eosinofilia. Eso es todo lo que requiero que ustedes memoricen y su diagnóstico de EPOC. Algo que tienen que entender también acá es, por ejemplo, el ABA, que es beta 2. ¿En quién está contraindicado? Todavía está indicado en el asma. ¿Ya? El beta 2 de acción larga. ¿Qué efectos secundarios puede tener? ¿En qué paciente está contraindicado? Cardíacos. Cardíacos. El AMA. ¿Dónde hay receptores muscarínicos? Primero, pacientes con glaucoma, pacientes con retención urinaria, porque hay receptores muscarínicos, puedes producir flow vesical. O sea, un viejito de 95 años que por más que tenga EPOC, tiene hipertrofia benigna de próstata grado 4, que no lo han operado por su edad, le vas a dar así como camionero de otro opio, uno de hipertrofia, no, le vas a producir flow vesical. Es más, en una de las preguntas les hago así, ¿no? Paciente que recibe tanto, que tiene esto, comienza a hacer globo vesical. ¿Qué harías? Le pongo agregar corticoides sistémicos, suspender el LAMA, ponen corticoides sistémicos. Por Dios, así han puesto, ¿no? Por más que les haga también la explicación de ustedes. En las exacerbaciones, ¿ya? Se da LAMA o LAMA, que es un tratamiento normal. ¿Ya? Si los eosinófilos están menos de 300, sigues con lo mismo. Si es más de 300, sí o sí agregas corticoides inhalados. Perdón, sistémicos. Ahora, si con el LAMA y LAMA no va bien, sigue teniendo muchos síntomas, ya no tú vayas 300, sino ya es 100. Y ahí consideras. ¿Ya? Pero esto ya es, déjenlo al neumólogo, ya no lo hagan ustedes. ¿Ya? Porque esto ya es un poco más complicado. Los corticoides inhalados, si no tienes asma, pueden producir más perjuicios que beneficios en esos pacientes. ¿Ya? También se puede considerar a citromicina como un inmunomodulador, de preferencia en los fumadores. No como tratamiento antibiótico, sino como inmunomodulador, que se da a la mitad de las pastillas diario, o sea, 250 de citromicina, o se da 500 3 veces por semana. Eso lo van a ver en vuelta en plaquetas. Ya, entonces, y esta es la división que hace en la guía española, en GSPOC. Todo lo que les he explicado, todo lo que les he cargado es en el borde. Este nomás es para ver, para que vean qué parecido que es. Pero si lo meten en el otro, esto es un juego para ustedes. Primero, tratamiento inhalado. Bajo riesgo, acá utilizan LAMA. En el borde no lo mencionan LAMA solito, ¿eh? No mencionan LAMA más LAMA o broncodilatadores, ¿no es cierto? De LAMA. Acá sí consideran LAMA solito. Si no mejora, LAMA más LAMA. ¿Sí? En el riesgo alto, o sea, los pacientes que tienen síntomas, se te pueden hacer exacerbación o no exacerbación. Y en riesgo alto está el no agudizador. Dentro del no agudizador, acá también consideran LAMA y más LAMA, lo que nosotros consideramos en otra guía el A, pero acá no consideran A, B, nada. El agudizador no eosinofílico y el agudizador eosinofílico. En el eosinofílico consideran corticoides inhalados. Igual que el otro. Y acá también la eosinofilia consideran 300. Y el agudizador no eosinofílico, LAMA más LAMA. O sea, todos utilizan LAMA más LAMA. En las dos guías. Y si tiene eosinofilia, corticoides. Nada más quiero que memoricen. Nada más. Y la eosinofilia es más de 300. ¿Sí? Porque van a decir, ay no, pero que sí, ese no. Solo con que tengan la idea. Es LAMA más LAMA el tratamiento de PRO. Y no es corticoides inhalados. Me doy por bien seguro. Para que lo lean. Ya, la oxigenoterapia, eso también es un criterio. La oxigenoterapia en estos pacientes es súper necesaria porque ya hacen una insuficiencia respiratoria crónica. Los criterios son: ¿cómo se habla de insuficiencia respiratoria? ¿Qué
sepa. Presión arterial de oxígeno, ¿cuánto tiene que estar? Menos de 60. Entonces, para que use oxígeno tiene que estar menos de 55 ml. ¿Ya? O una saturación menor de 88. Esto es un poco relativo a la saturación, porque nosotros estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar. No estamos a nivel del mar. Todas las guías, parámetros son a nivel del mar. Siempre va a haber un sesgo, ¿no? Nosotros utilizamos el ACA para criterios de oxígeno domiciliario. Ahora, si está entre 55 y 60, o sea, entre lo que es insuficiencia respiratoria y 55, tiene que tener criterios de cronicidad. ¿Qué criterios de cronicidad están ahí? Falla cardíaca derecha o polibronquia. ¿Por qué falla cardíaca derecha? ¿Por qué se afecta el lado derecho? ¿Tiene algunos pulmones que están allá? ¿Por casualidad? ¿No? No, pero voy a ya, vamos a hacerlo imaginariamente, ya necesito su atención. ¿Quieres? ¿Cómo quieres que se haga? ¿Ves? A ver. Vamos a probar. Ya, estos son sus pulmones. Su corazón. Bien burdo, pero ahí está. ¿Ya? ¿Qué llega a la aurícula derecha? Las cabas, cava superior, ¿qué sale de la... ¿Qué? La arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar dónde se va? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer la hematosis. ¿No es cierto? Es la única arteria que lleva sangre lejos. ¿De acuerdo? Entonces, si mi pulmón está fregado, está mal, tiene fibrosis, tiene hipo, ¿esta arteria va a tener una presión normalita? No. Va a aumentar su presión, porque tiene que llegar esta sangre de ahí una chantaca acá. Entonces tiene que aumentar su presión retrógrada. Entonces va a haber una hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces esta hipertensión pulmonar retrógradamente va a afectar el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Este ventrículo derecho tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano porque tiene que vencer esta resistencia, que este tiene que vencer su resistencia a la vez. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hipertrofiarse y va a dilatarse. Obviamente, retrógradamente, también la aurícula va a dilatarse y va a hipertrofiarse. ¿Sí? ¿Qué válvula es? ¿Esta válvula va a estar estenosada o insuficiente? Insuficiente, porque todas las cavidades están así. Entonces, la abertura se va a ensanchar. Entonces, en una ecocardiografía va a haber aumento de cavidades derechas. Va a haber una insuficiencia tricuspidia. Eso es sugerente de hipertensión pulmonar y es sugerente de problema crónico pulmonar. ¿Entendió? Entonces, si es un paciente que yo no sé si es crónico o no es crónico, lo mando al cardiólogo y ve si tiene signos de falla cardíaca derecha. O sea, mi ecocardiograma tiene que decir aumento de cavidades derecha, insuficiencia tricuspidia leve, moderado, severa. Entonces, usualmente cuando va a ver un ecocardiograma, no pasa nada para decir un problema pulmonar. Entonces, en el examen le pongo paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Usted consideraría que es verdadero? Es derecha. O sea, quiero que ustedes siempre, una de estas cosas es que ustedes tienen que aprender por lógica, por el porqué y cómo pasa. O sea, no quiero que me digan insuficiencia cardíaca derecha, aumento de cavidades derechas, insuficiencia tricuspidia, hipertensión pulmonar. O sea, no, me responden, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ustedes van a comenzar a estudiar así, la medicina se les va a hacer mucho más fácil. En todo sentido, en cardio, en neuro, en gastro, en neumo, en todo. ¿Sí? Hay cosas que sí tienen que memorizar, pero hay cosas que sí tienen que entender. Y eso ya te lo digo. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha y tiene un PO2 en 56 y es un oxígeno domiciliario. Porque quiere decir que es crónico y lo está compensando, por eso no tiene tanta insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Y se da el oxígeno, pues no, para una saturación mayor de 90. En realidad en la equipa consideramos 88, pero
Consideraciones generales. Nosotros ya no tenemos fenoterol, antes había, solo tenemos salbutamol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Les dije que puede ser el formoterol, el indacaterol, todo lo que termine en terol es la. El de los anticolinérgicos, Samashor, el bromuro de hipatropio, y este no tenemos nosotros. Entonces tenemos el bromuro de hipatropio. ¿Sí? Y el LAMA, ya que se utiliza usualmente para el EPOX, es el glicopironio o el glutropio, que lamentablemente cada vainita cuesta 200, 250 lucas y la gente no lo va a comprar. ¿Hay solitos? Sí, solitos. Por ejemplo, solitos hay el indacaterol y solitos hay el tiotropio. El glicopironio está combinado con el indacaterol. Es esencial. Pero la mayoría que nosotros tenemos inhaladores son corticoides inhalados más beta-2-hexoonal, que son mucho más comerciales. Lamentablemente nosotros no tenemos comercialidad de eso porque no hay muchos fumadores. Y la del campo, con tus polleritas, ya si tienes que comprar un inhalador de 300 soles a 250 soles, toda tu vida no lo vas a hacer. ¿Ya? Que las combinaciones que más tenemos son estas. Bueno, ¿no? El formoterol, el glicopironio, el indacaterol, el glicopironio, el bilaterol. Estos son en realidad muy buenos para el deporte, pero son muy caros y no son muy comerciales. Usualmente para considerar que puedan presentar una exacerbación, ¿qué cosas debemos buscar? Primero que haya una radiografía torácica para ver si hay neumonía y infección sobre el ¿sí? Embolismo pulmonar. ¿Cuándo sospechamos un paciente con embolismo pulmonar? Cuando ha presentado hemoptisis, cuando ha presentado una cirugía, cuando ha hecho viajes largos, etcétera, etcétera, o está postrado, tiene cáncer. ¿Sí? Vuela un trombito, va al pulmón, hace un boletín. El diagnóstico es como una angiotomografía, una tomografía normal, una radiografía normal, no excluye el diagnóstico de TEP. ¿Ya? Falla cardíaca, obviamente. Si hay falla cardíaca, tiene que pedir una. ¿Para qué la despierto para hacer una falla cardíaca? Congestión pulmonar, ¿qué más? Cardiovascular, derrame pleural, pérdido respirativo atrial y una ecocardiografía, ¿no? Una motora es un derrame pleural que es mucho menos frecuente, más frecuente es una impresión, más frecuente es un TEP. Y sobre todo un infarto de miocardio. En el electrocardiograma y una tropo. Para hospitalizarlo tiene que haber síntomas severos. Ya tiene que haber disnea, tiene que haber frecuencia respiratoria elevada, tiene que haber una disminución de la circulación. Si siempre se curaba 89, debería ser para 75. Ahora si corre a tu casa con levofloxacina nos vemos en 7 días. Presencia de signos de edema. ¿Qué edema? Por el cor pulmonar, por la insuficiencia cardíaca derecha, puede producir edema. Una manera de evitar que un cor pulmonar, una hipertensión pulmonar secundaria, problema pulmonar se descompense es el oxígeno. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Manejo de las observaciones tenemos que utilizar acciones cortas. Por supuesto, más rápido y más corto. Mejor. Ya corticoides sistémicos, sí, se puede utilizar de 5 a 7 días sin que produzca pushing ni osteoporosis, nada, ¿no? Una alumna viene tosiendo, digo, tómate corticoides unos 3 días, ay no, me va a dar osteoporosis. Como que, con 3 días no creo que me produzca osteoporosis, pero no entiendo. Antibióticos, también 5 o 7 días hay evidencia de infección, leucocitosis, cambio de escudo, fiebre, no, a todos no se da antibióticos. Y ventilación mecánica no invasiva. Listo, chicos, terminamos EPOC para empezar SAOS, que es mucho más cortito. Concepto de EPOC. Es una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por tos, disnea progresiva que tiene un patrón espirométrico obstructivo. La clasificación según el EPOC. El GES-EPOC lo divide en bajo riesgo y alto riesgo. En alto riesgo está agudizador y no agudizador. Dentro del agudizador, el eosinofílico y el no eosinofílico. Y la más fácil, la según Gold, A, B, E. Patrón espirométrico es patrón que tiene obstrucción, que es un B1 sobre la capacidad externa forzar a menos, que después del broncodilatador sigue obstruido, sigue menos de 0.5. Concepto de bronquitis crónica, eso lo hemos dicho, pero es 3 meses, 2 años con serviduos. Una exacerbación que es aumento de síntomas que moderada
grave si es que no requiere hospitalización y severa si es que requiere hospitalización. El MC3. Cuando camina sin algo sientes falta de aire, sientes ya son unos sueltos, se necesitan los médicos, falta de aire, ya. A los 3, a los 5. ¿Y a qué era el CAR? Era una escala medida. ¿Y cuánto era el valor límite? 10. Ok. ¿Qué era la MA? Log action de antimuscarínicos. ¿Y el LAMA? Vendado de ¿qué era el BODE? Escala para ver supervivencia suficiente. Eosinofilia es más de 3%. El 100% de preguntas. Ya. Tienen 2 minutos para respirar, les pongo la